Es el país más rico de África, con diamantes gigantes y ciudades que nacieron sobre minas de oro, pero también uno de los lugares más desiguales del planeta. Mansiones frente al mar con piscinas infinitas y yates privados conviven a pocos metros de barrios de chabolas, donde millones de personas viven sin agua corriente. Una nación en la que todavía existen tribus, con tradiciones milenarias en las que miles de vírgenes bailan con muy poca ropa alrededor de su rey. Ese país existe y se llama Sudáfrica. Acomódate, abre bien los ojos y dale al like porque en este nuevo vídeo de Mundo Sin Censura vamos a descubrir la cara más extrema de África y cómo un hombre condenado a cadena perpetua terminó convirtiéndose en presidente, cambiando el rumbo de la historia. ¡Empezamos! En el extremo sur del continente africano se alza Sudáfrica, allí donde la tierra se inclina hacia el océano y dos mares chocan con fuerza frente a costas abruptas y salvajes. Es el punto donde África parece terminar, pero también donde muchas de sus historias comienzan. Su propio nombre no habla de un pueblo ni de una civilización antigua. Habla simplemente de su posición en el mapa. Pero no siempre fue así. Mucho antes de llamarse Sudáfrica, esta tierra no era un solo país, sino un mosaico de reinos africanos, territorios tribales y rutas comerciales que se extendían desde las montañas hasta el océano. Pero Sudáfrica no es solo un punto al final de África. Es el país africano con mayor población blanca del continente. Una realidad que no fue casualidad y que tiene que ver con uno de los sistemas más polémicos del siglo XX, el apartheid. Y entender cómo empezó todo es clave para comprender lo que vino después. Esta herencia no nació del turismo ni del azar. Hace siglos, colonos holandeses y británicos llegaron hasta estas costas atraídos por rutas comerciales estratégicas, tierras fértiles y, sobre todo, minerales. Muchos llegaron en barcos tras meses de travesía desde Europa, sin saber si encontrarían tierra firme o una nueva vida. Algunos no regresaron jamás. No venían a contemplar el paisaje ni a disfrutar de la belleza de sus playas. Venían a extraer riqueza. Y la encontraron. La encontraron bajo la tierra, en vetas de oro y diamantes gigantescos que cambiarían para siempre el destino del país. Fue así como levantaron ciudades sobre minas que alterarían la historia del sur de África. La riqueza era tanta que aquí se encontró uno de los diamantes más grandes jamás descubiertos en la historia. Tan grande que tuvo que ser cortado en varias piezas y algunas terminaron formando parte de las joyas de la corona británica. Debido a estas riquezas, muchos decidieron quedarse, y estos descendientes de colonos europeos comenzaron a llamarse a sí mismos Afrikaners, una palabra que significa africanos en idioma neerlandés. No eran recién llegados, eran europeos nacidos ya en suelo africano que habían desarrollado su propia lengua, el Afrikaans, y una identidad distinta tanto de Europa como de los pueblos ancestrales de esta región. Pero aquella nueva identidad no significó unión al instante. Durante siglos, muchas comunidades africanas como los zulúes y los xhosas convivieron en tensión con colonos que levantaban ciudades alrededor de minas recién descubiertas. Fue así como nacieron ciudades como Johannesburgo, no por su bello paisaje ni por su clima, sino por una fiebre del oro que atrajo a miles de hombres decididos a enriquecerse bajo tierra. Asentamientos improvisados crecieron junto a enormes explotaciones mineras. Desde la superficie se levantaban casas, almacenes y oficinas. Bajo tierra, túneles cada vez más profundos donde se extraían minerales que los pueblos africanos jamás habían considerado valiosos. Para muchas comunidades locales de la región, resultaba incomprensible que tantos hombres pasaran la vida excavando roca en busca de metales brillantes. Pero aquella obsesión por el oro y los diamantes transformó la economía, el territorio y las relaciones de poder. La industria minera necesitaba mano de obra abundante y barata. Esta mano de obra barata y abundante fue encontrada por los colonos en las poblaciones africanas cercanas, donde miles de hombres fueron obligados a trabajar en condiciones durísimas que alimentarían un conflicto racial y social cada vez más profundo. Fue el comienzo de una ruptura que terminaría décadas después en un sistema de segregación conocido como apartheid, una estructura que separaba oficialmente a blancos y negros y asignaba barrios, derechos y oportunidades en función del color de la piel. Esa división marcó el mapa urbano del país.
Hoy Sudáfrica es el único país en el mundo con 3 capitales oficiales. Pretoria como capital administrativa, Ciudad del Cabo como capital legislativa y Bloemfontein como capital judicial. Pero más allá de esta extraña organización política, la verdadera división no está en los edificios del poder, está en sus ciudades. En Ciudad del Cabo, frente al Océano Atlántico, se levantan mansiones en barrios como Camps Bay o Clifton, con piscinas que parecen fundirse con el horizonte, yates privados balanceándose frente a la costa, helipuertos en las azoteas y sistemas de seguridad activos día y noche. A pocos metros comienza Calle Licha, uno de los barrios más grandes y pobres del país, un entramado de casas de chapa y madera donde miles de familias viven con lo mínimo y donde muchas veces el agua y la electricidad no están garantizadas. Un barrio que comienza a pocos metros de playas abiertas al Atlántico y de la imponente montaña de la Mesa, el gran icono natural y la imagen más reconocida del país. La belleza natural sigue ahí, pero la realidad cambia en cuestión de calles. En Johannesburgo, la ciudad que nació con la fiebre del oro, ocurre algo parecido. Rascacielos modernos, centros financieros y barrios protegidos por muros y seguridad privada conviven con amplias zonas de viviendas humildes que todavía reflejan la división heredada del apartheid. 2 mundos dentro de una misma ciudad. Y esa fractura no se creó sola. Fue diseñada, separados por pocos kilómetros. Por décadas de historia y por un tesoro enterrado que está detrás de todo. La ley cambió hace décadas, como pronto descubriremos. Pero la distribución del espacio urbano apenas se movió. Y cuando parecía que la desigualdad no podía mostrarse de forma más evidente, llegó otra amenaza. En el año 2018, Ciudad del Cabo estuvo a punto de convertirse en la primera gran metrópoli moderna en quedarse sin agua. Se anunció el llamado Día Cero, la fecha en la que los grifos públicos podrían cerrarse si las reservas de agua no se recuperaban. Una de las ciudades más bellas y turísticas del continente africano, al borde del colapso hídrico. Riqueza minera, mansiones frente al mar, asentamientos de chapa y una ciudad entera esperando la lluvia para sobrevivir. Con todo lo que has visto hasta ahora, quiero preguntarte algo. Del 1 al 10, ¿qué nota le pondrías a este país solo por lo que has visto hasta ahora? Al final del vídeo veremos si mantienes esa nota. Y si este viaje te está sorprendiendo, deja tu like ahora, porque ahora vamos a bajar a las profundidades de la tierra para descubrir dónde se forjó su riqueza y entender hasta dónde puede llegar la ambición humana. Porque bajo la superficie de Sudáfrica se encuentra una de las minas más profundas del planeta. La mina de oro de Mponen, una mina que desciende más de 4 kilómetros bajo tierra, una distancia tan extrema que si apiláramos más de 10 rascacielos del tamaño del Empire State, uno sobre otro, aún no alcanzaríamos el fondo. Allí abajo, la temperatura natural de la roca supera los 50 grados. Sin los enormes sistemas de refrigeración que enfrían el aire día y noche, ningún ser humano podría permanecer allí más de unos minutos. Cada día, miles de trabajadores descienden durante casi 1 hora en ascensores metálicos hasta un entorno oscuro, estrecho y casi irrespirable. El aire es denso. El calor constante, la presión del terreno es real. La vida aquí puede terminar en un instante. Pero aún hoy, miles de personas descienden cada día a kilómetros de la luz del sol, perforando roca durante turnos interminables en busca de vetas de oro que apenas se distinguen a simple vista. Y si quieres comprender hasta qué punto la vida en una mina puede marcar el destino de un país entero, te dejaré al final de este vídeo nuestro viaje por Sierra Leona. Un país repleto de los más enormes diamantes, pero donde muchos sobreviven con menos de $1 al día. En Sudáfrica, la riqueza extraída de estas galerías subterráneas transformó ciudades enteras en la superficie. La ambición humana hizo posible lo que durante siglos parecía imposible: excavar hasta las entrañas de la tierra para arrancarle sus metales más preciados. Pero ese logro técnico tuvo, y sigue teniendo, un precio. Accidentes, derrumbes, golpes de calor y condiciones extremas convierten a este tipo de minería en uno de los trabajos más peligrosos del planeta. La mayoría de turnos suelen superar las 8 o 10 horas bajo tierra,
a lo que hay que sumar casi una hora bajando y otra subiendo en ascensores estrechos antes de comenzar su jornada real. El calor, la humedad y la presión constante del terreno hacen que muchos trabajadores sepan que el riesgo es parte del trabajo. Cada descenso implica asumir que cualquier fallo puede tener consecuencias fatales. Todo esto por decenas o como mucho pocos cientos de dólares al mes. Una cantidad que para muchos es la única opción de sustento para sus familias. La mayoría de los trabajadores pertenecen a comunidades negras locales o migrantes de países cercanos. Las condiciones son tan exigentes que no todos pueden sostener este ritmo durante muchos años. De esta forma, mientras en la superficie se levantaban mansiones y barrios exclusivos, bajo tierra muchos de estos hombres arriesgaban su vida cada día por unos gramos de oro. Como estás viendo, la riqueza de Sudáfrica no nació en sus playas, sino en la oscuridad. Y como ves, no todos salieron ganando. Lo que ocurrió después cambiaría el país para siempre. Durante muchos años, el dinero que salía de estas minas fortaleció a una minoría blanca que tenía el control de la economía, de las tierras y del gobierno del país. Mientras miles de hombres bajaban cada día a la oscuridad, arriba se estaba formando un sistema que separaba a las personas según el color de su piel. No era solo una diferencia social, era una separación convertida en ley llamada apartheid. Pero el apartheid no apareció de repente. Se construyó sobre una economía donde la riqueza ya estaba en manos de unos pocos. Barrios enteros fueron destinados a un grupo u otro. Las oportunidades dependían del origen y del color de la piel. Y el dinero de las minas ayudó a mantener ese sistema durante décadas. Pero ningún sistema dura para siempre, aunque el precio de cambiarlo sería altísimo. En una pequeña celda, en una isla frente a Ciudad del Cabo, un hombre comenzaba a convertirse en el rostro de la resistencia. Su nombre era Nelson Mandela. Antes de continuar, dinos algo. ¿Desde dónde nos ves hoy? La historia de Mandela comenzó mucho antes de que su nombre se convirtiera en símbolo. Hoy es un héroe nacional, pero no nació siéndolo. Comenzó como abogado en Johannesburgo, defendiendo a quienes sufrían las leyes del apartheid. Al principio apostó por el cambio pacífico. Creía que blancos y negros podían compartir el mismo país en igualdad, pero cuando la represión aumentó, su postura se endureció. Hasta que en el año 1962 fue detenido y poco después condenado a cadena perpetua. Una celda de 2 metros por 2, una estera en el suelo, trabajo forzado bajo el sol. Esa era su realidad, y mientras cualquier ser humano habría aceptado su triste destino, él imaginaba un país que aún no existía, pero con el que soñaba. Durante 18 años estuvo recluido en Robben Island, y nadie imaginaba entonces lo que ocurriría cuando saliera. Después de décadas en prisión, pocos habrían imaginado su regreso, y mucho menos que terminaría siendo presidente. Pero ocurrió. En 1990 fue liberado. 4 años después, se convirtió en el primer presidente negro del país. Gracias a él, el apartheid terminó oficialmente y Sudáfrica comenzó a llamarse la nación del arco iris. Si te interesan historias reales que cambiaron el destino de países enteros, suscríbete ahora a Mundo Sin Censura y acompáñanos en los próximos viajes. Desde el canal te aconsejamos leer la biografía de Nelson Mandela o ver películas como Mandela, del mito al hombre, o la premiada Invictus para comprender mejor esta triste realidad del pasado de Sudáfrica y descubrir la vida de una de las personas más extraordinarias de la historia. Con todo esto la ley cambió, pero las cicatrices no desaparecen tan fácilmente, y en Sudáfrica existe una marca visible, incluso desde el cielo, que refleja, como pocas, esa idea. El domo de Vredefort, la mayor cicatriz creada tras un impacto meteorítico visible en la Tierra. Esta enorme marca se formó hace millones de años, cuando un meteorito del tamaño de una montaña impactó contra esta región. Su radio alcanza más de 300 kilómetros. Los científicos calculan que la energía liberada fue de 100 millones de megatones, un impacto varias veces más potente que el del meteorito que acabó con los dinosaurios. Cuando ocurrió, la Tierra se abrió. Las rocas se fracturaron y el paisaje cambió para siempre. Hoy ese lugar forma parte del patrimonio de la humanidad, una cicatriz geológica imposible de borrar.
En este mismo territorio que guarda la mayor herida visible del planeta, también se encuentra uno de los lugares más importantes para comprender nuestro origen. A pocos kilómetros de Johannesburgo se halla la llamada Cuna de la Humanidad, un conjunto de yacimientos donde se han descubierto algunos de los restos más antiguos de nuestros ancestros. Aquí caminaron homínidos hace más de 2,5 millones de años, inventando las herramientas y el arte del fuego. En un mismo país conviven el origen del ser humano y la mayor cicatriz provocada por un impacto. En un mismo país comenzó la humanidad y casi terminó la vida. Pero Sudáfrica no es solo cicatrices del pasado, también es tradición viva. Porque mientras el país cambiaba sus leyes y su estructura política, muchas comunidades mantuvieron intactas costumbres que existen desde hace siglos. Entre ellas, una práctica conocida como lobola. Una tradición según la cual la familia del novio entrega ganado o dinero a la familia de la novia como parte del acuerdo matrimonial. Para algunos es respeto, para otros una negociación incómoda. El valor puede variar según la posición social, la educación o el estatus de la mujer. Y aunque hoy muchas familias lo adaptan a la vida moderna, sigue siendo una costumbre presente en amplias zonas del país. Pero lobola no es la tradición que más debate genera. Existe otra ceremonia que cada año atrae la atención internacional. Miles de jóvenes vírgenes que bailan con el torso descubierto ante su rey. Y esa historia merece ser contada con calma. Para comprender esta ceremonia anual, es importante recordar que Sudáfrica, más allá de su historia colonial y de sus conflictos políticos, es un país con raíces culturales muy profundas. Antes de que existiera el nombre y las fronteras actuales, en esta región de África ya había comunidades y tribus organizadas con normas propias, rituales de iniciación y tradiciones que todavía hoy siguen vivas. En varias comunidades zulúes y xhosas, la transición de la niñez a la vida adulta sigue siendo un evento especial con normas propias. Un ritual público ante su comunidad que exige preparación. Los jóvenes varones, generalmente en la adolescencia, pasan por un periodo de aislamiento en zonas apartadas y potencialmente peligrosas, donde deben aprender disciplina, resistencia y responsabilidad. Deben aprender a sobrevivir en entornos naturales que pueden resultar fatales para quien no está preparado. No es un castigo ni una prueba turística, sino un rito ancestral que marca el momento en que dejan de ser considerados niños. Las mujeres jóvenes también participan en ceremonias que celebran su entrada en la madurez, y entre todas ellas, la más conocida es el Nkosi Womlanga, popularmente llamada Danza de las Vírgenes. En esta ceremonia, cada año, miles de jóvenes se reúnen en la región de KwaZulu-Natal y avanzan en grupo hacia el entorno del Palacio Real Zulú. Durante varios días cantan y marchan en formación, vestidas con ropa mínima adaptada al clima cálido de la región, llevando cañas cortadas a mano como símbolo de respeto y cohesión. La celebración se mantiene desde hace generaciones y también tiene una versión muy conocida en el vecino reino de Eswatini. Las participantes visten ropa tradicional adaptada al clima cálido de la región y a sus costumbres culturales. En muchas ocasiones solo visten la parte inferior del cuerpo, algo que dentro de estas comunidades no se interpreta como provocación ni exhibición, sino como una expresión normal de identidad y tradición. Imagina estar allí, rodeado de cantos, tambores y miles de participantes avanzando hacia el Palacio Real. ¿Te sentirías parte de la fiesta o fuera de lugar? Cuéntanos qué piensas, te leemos. Para la mirada occidental puede resultar impactante, pero para ellas es simplemente herencia cultural. Para algunos observadores externos puede resultar difícil de entender. Para quienes forman parte de la comunidad, es una reafirmación de identidad, una forma de proteger tradiciones y de transmitir valores colectivos en una sociedad que ha cambiado profundamente en las últimas décadas. Porque en Sudáfrica conviven rascacielos modernos y rituales que tienen siglos de historia, y esa convivencia es parte de su complejidad. Porque mientras miles de jóvenes mantienen ceremonias ancestrales, el país recibe cada año millones de visitantes atraídos por sus safaris, sus viñedos y sus playas infinitas. Sudáfrica es el destino más visitado del continente africano. Aquí puedes recorrer el Parque Nacional Kruger y observar a los llamados 5 grandes en libertad,
contemplar elefantes cruzando el horizonte o leones descansando bajo el sol africano. En la costa, localidades como Gansbaai se han hecho famosas por las inmersiones en jaula para observar al gran tiburón blanco en su hábitat natural, una experiencia que mezcla fascinación y respeto ante uno de los depredadores más imponentes del océano. Durante años, esta costa fue considerada la capital mundial del gran tiburón blanco, siendo uno de los lugares con mayor presencia documentada de grandes tiburones blancos, atraídos en parte por las extensas colonias de focas del Cabo que habitan frente a sus costas. En zonas como False Bay, los saltos de estos depredadores fuera del agua se han convertido en una imagen icónica. Pero esta riqueza natural también implica riesgos, y no todos los visitantes están preparados para entenderlo. En determinadas playas existen advertencias claras y sistemas de vigilancia, porque bañarse en algunas áreas puede no ser una decisión prudente. Y aún así, millones de visitantes llegan cada año. Sudáfrica es el principal destino turístico del continente africano y uno de los favoritos del turismo anglosajón. Británicos, alemanes, estadounidenses y australianos viajan atraídos por su combinación de idioma, naturaleza salvaje, vinos reconocidos internacionalmente, rutas escénicas y ciudades con una intensa vida cultural. Ciudad del Cabo, en particular, se ha convertido en un punto de encuentro internacional donde conviven gastronomía de alto nivel, festivales, música y una vida nocturna activa que se extiende hasta el amanecer. Además, Sudáfrica es un país de naturaleza desbordante, de montañas como la montaña de la Mesa, de viñedos que se extienden entre colinas verdes y de carreteras escénicas que parecen sacadas de una película. Pero no toda la realidad cabe en una postal, porque al mismo tiempo, Sudáfrica arrastra uno de los niveles de desigualdad más altos del planeta, es decir, la distancia entre ricos y pobres aquí es mayor que en la mayoría de países del mundo, y esa fractura social tiene consecuencias visibles. Por todo esto, algunos barrios y zonas urbanas figuran entre las más peligrosas del mundo en términos de criminalidad, especialmente debido a décadas de exclusión, falta de oportunidades y servicios limitados. La violencia no define al país entero, pero forma parte de su complejidad. Como ya hemos visto en este viaje, en ciudades como Ciudad del Cabo o Johannesburgo, existen áreas extremadamente pobres, muchas veces con altos índices de delitos violentos, mientras que a pocos kilómetros se desarrollan distritos financieros modernos y urbanizaciones con mansiones, yates, helicópteros y seguridad privada permanente. Dos realidades paralelas, una vinculada al crecimiento económico y al turismo internacional y otra marcada por la herencia del apartheid, el desempleo juvenil y la desigual distribución de la riqueza. Muchos analistas coinciden en que esta criminalidad no puede entenderse sin mirar atrás como hemos hecho en este viaje. Décadas de separación forzada, de acceso desigual a la educación y a la tierra, dejaron cicatrices profundas que todavía influyen en el presente. Por todo esto, Sudáfrica es al mismo tiempo un país vibrante y un país frágil, un lugar donde puedes admirar la belleza salvaje de la sabana por la mañana y escuchar advertencias de seguridad al caer la noche. Y esa tensión constante entre progreso y herencia histórica es parte de lo que lo convierte en uno de los países más complejos de África. Complejo y a la vez para muchos, el país más rico de África, no solo por sus paisajes, ni por su turismo, ni por su imagen internacional. Es la economía más industrializada del continente y gran parte de esa riqueza viene de lo que guarda bajo tierra. Es el mayor productor mundial de platino, con más del 70% del platino que existe en el planeta, un metal que se usa principalmente en los coches para reducir la contaminación, en aparatos electrónicos y en equipos médicos. Esa combinación de recursos naturales y desarrollo financiero ha convertido al país en una potencia económica dentro del continente. Pero ser el país más rico de África no significa que todos lo sientan en su bolsillo. La riqueza existe, es real, pero como has visto a lo largo de este viaje, no siempre está repartida de la misma manera. Por todo ello, Sudáfrica mantiene una de las tasas de desempleo juvenil más altas del mundo. Millones de jóvenes buscan oportunidades en un mercado que no siempre puede absorberlos. Es un país poderoso,
y al mismo tiempo vulnerable. Un país que produce algunos de los metales más valiosos del planeta, pero donde muchas familias siguen viviendo con lo mínimo. Un país que superó hace décadas la segregación, pero donde la geografía urbana todavía cuenta otra historia. Por eso Sudáfrica es tan difícil de resumir. Es riqueza y es fractura. Es modernidad y es tradición ancestral. Al comienzo de este viaje te pedí una nota, del 1 al 10. Ahora que conoces su riqueza, su historia, sus cicatrices, sus tradiciones y sus contradicciones, ¿mantienes tu puntuación o has cambiado tu voto? Tu comentario es también la mejor forma que tienes de valorar nuestro trabajo. Si quieres comprender hasta qué punto la riqueza mineral puede marcar el destino de una nación entera, no te pierdas nuestro viaje a Sierra Leona, un país donde los diamantes abundan bajo tierra, pero donde millones de personas apenas logran sobrevivir en la superficie. Porque en África, a veces, el tesoro no siempre cambia el destino de quienes viven sobre él. Pincha en el vídeo, lo vas a disfrutar.